Esto es algo que es una de las muchas estrategias políticas y también es una de las muchas estrategias de cada uno de nosotros, que es de repente patear muy fuerte el tablero y sentar un precedente de hablar de algo que en el momento que lo enuncias parece inadmisible. Hace unas semanas todos atestiguamos que Donald Trump hizo dos declaraciones bastante inéditas y bastante sorprendentes. Una le propuso a los canadienses que fuesen el 51 estado americano, que es una propuesta rara, o sea, es una propuesta atípica. Pero aquí me interesa pensar fuera de la opinión, sino pensar qué significa esto. Yo creo justamente que vale la pena reflexionar sobre todas aquellas cosas que no vemos, ¿no? O sea, hay muchas ilusiones visuales de todo tipo, ilusiones sociales, ilusiones cognitivas. Para mí una de las ilusiones visuales más fuertes es como que pensamos que vemos el mundo entero, ¿no? Y que pensamos todas las ideas posibles y que luego elegimos cuáles nos gustan y cuáles no. Pero seguramente hace 500 años, cuando Sepúlveda y Bartolomé de las Casas llegaron a América y se pusieron a discutir de buena fe, en realidad, si aquellos nativos que se encontraban eran humanos o no. Hoy esa discusión nos parece absurda, o sea, nos parece como cómo puede ser que alguien opinase en aquel entonces que no lo eran. Pero era una discusión que en aquel momento no estaba resuelta y que formaba parte del universo de decisiones, del universo moral, del universo cognitivo en el cual estaban. Ha habido una parva de cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tú decías el ejemplo de la esclavitud. La esclavitud es relativamente reciente en la historia humana. En Brasil, por ejemplo, que es el último país americano en terminar la esclavitud, la abolición de la esclavitud sucede en 1888. O sea, eso en la historia humana es anteayer, quiero decir. Y antes de eso, mucha gente, los griegos, los romanos, los franceses, los fundadores del Estado americano, de Estados Unidos tal como lo conocemos, pensaban que la esclavitud era parte de lo humano y que formaba parte y que era algo. Y después la gente tenía distintas opiniones sobre cómo se posicionaba particularmente respecto de esto, pero dentro de un punto en el cual eso estaba en la esfera de lo admisible. En la ventana, ¿no? De la ventana. Ahí está, la ventana de las cosas que se pueden discutir. Esta es la idea que trae Overton. Overton es un politólogo llamado Joseph Overton. Muere muy joven, muere a los 40 años, es contemporáneo. O sea, él nació en 1960, murió en el 2003, volando en un ultraliviano. O sea, es una de esas tragedias donde de repente el tipo inventa un concepto que ahora... ¿Por qué lo traje hoy también? Esa es una pregunta, ¿no? Porque ahora vamos a ver que tiene que ver con muchas de estas cosas que solemos hablar aquí, ¿no? O sea, cómo vamos construyendo las narrativas de aquellas cosas que nos parecen bien, que nos parecen mal, cómo construimos nuestras ideas. Y algo que pasó en estos días, que fue como un poco llamativo entre todos los escándalos políticos que suceden. A mí no me interesa la política en sí, en este espacio, quiero decir, pero sí la idea de cómo nos interpela, cómo sucede, tratar de entender cómo y por qué, y cuándo acontece y cómo se vincula con nuestra propia vida cotidiana. Hace unas semanas todos atestiguamos que Donald Trump, otra vez más allá de la posición que cualquiera pueda tener respecto a Donald Trump, pero hizo dos declaraciones bastante inéditas y bastante sorprendentes. Una le propuso a los canadienses que fuesen el 51 estado americano, que es una propuesta rara, o sea, es una propuesta atípica. Otra vez, salgamos aquí por un segundo del bien, mal, me gusta, no me gusta, no importa. Yo tengo mis opiniones, tú también, cada uno las tiene, pero aquí me interesa pensar fuera de la opinión, sino pensar qué significa esto. Lo que está haciendo justamente Trump es tratando de correr la ventana de Overton. Es decir, hay algo que hoy es inadmisible, que es la idea que de repente Canadá sea parte de Estados Unidos. Es algo que es tan inadmisible que a nadie ni siquiera se le ocurre pensarlo, mucho menos decirlo. Es como algo que ni siquiera está cuando tú imaginas políticas públicas, bueno, piensas en la política interior, la política de desarrollo económico, la política exterior, pero no se te ocurre anexar Canadá. Y tampoco se te ocurre después de decir eso 4 días después, que a lo mejor quiere sacarle Groenlandia a Dinamarca, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Esto es algo que es una de las muchas estrategias políticas y también es una de las muchas estrategias de cada uno de nosotros, que es de repente patear muy fuerte el tablero y sentar un precedente de hablar de algo que en el momento que lo enuncias parece inadmisible. Y entonces lo que vamos a ver ahora, que me parece interesante, es justamente por qué eso es una manera de correr la ventana de Overton. Es decir, porque un fenómeno psicológico muy conocido y que se repite y que lo hemos visto aquí en distintos momentos, es que muchas veces aquello que nos parece bien y nos parece mal no depende tanto de un juicio moral profundo, sino de otras cosas como por ejemplo si estamos acostumbrados, si otros lo han hecho, si nuestros vecinos lo vemos, un vecino que respetamos también lo está haciendo.
Y entonces aquí Trump utiliza un fenómeno psicológico que es el de la habituación. Utiliza dos fenómenos psicológicos muy importantes. Uno es el de la habituación. Es decir, dentro de un año vamos a estar hablando de cosas que hace un año nos hubiesen parecido inadmisibles, porque otra vez este concepto estaban fuera de la ventana de Overton, pero de repente hay alguien que está tratando de desplazarla para que esta idea de que a lo mejor Estados Unidos de repente anexe un país del tamaño de Canadá sea algo de lo conversable. Después no importa si está bien, si no, si este partido lo defiende, pero por lo menos forma parte de la conversación pública. Entonces, ahí hay una idea. La segunda idea, que es una idea que también creo que es importante tenerla como registro de las herramientas que tenemos, es lo que se llama en general en psicología cognitiva o en economía del comportamiento el efecto ancla. Y esto es muy conocido en las negociaciones. Por ejemplo, tú vas a comprar una casa, ¿no? Y la casa, pongamos que vale, no sé, 100.000 euros, ¿no? Y entonces tú llegas y el tipo, tú vas a hacer una oferta y dices, mira, te ofrezco 15.000. Y entonces, por supuesto, eso es como decir anexar Groenlandia, o es como decir, o sea, es como... Impensable. Es disparatado, o sea, No. el otro te va a mirar como diciendo, tío, pero o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero tú ya has puesto un precedente que ahora cuando te dice, vale, perdona, es cierto, tienes razón, sabes que es 70.000. Y ahora de repente parece que cuando tú dices 70.000, porque has puesto un ancla que estaba lejísimos del valor real, lo que estás haciendo justamente es sentando un precedente para acostumbrarte a eso. Entonces ahí ves cómo empieza a funcionar toda esta psicología humana de aquellas cosas que nos parecen admisibles, conversables, pensables, son las que están en la ventana, y fuera de eso hay un espacio repleto de ideas, que son ideas que o ni siquiera se nos ocurren, o que nos parecen impronunciables, ¿no? Que nos parecen de alguna manera... y entonces la ventana de Overton depende de un poco de la gente, pero sobre todo es un fenómeno cultural. Y depende, cambia en el tiempo, como tú decías, es decir, un ejemplo es el sufragio universal, Claro. que las mujeres voten, por ejemplo, ese es otro. Las mujeres votan en Argentina desde 1951, hace nada más 54, o sea, mi abuela no votaba en Argentina, no estamos hablando hace 18 generaciones. Hoy parece algo inimaginable. Se ha corrido, por suerte, en este caso, la ventana. Hay países en Liechtenstein, que está, aquí suena muy raro, pero que está aquí nomás en Europa, 1900, aquí lo apunté, 84, y hay un cantón suizo que recién en 1990 se habilitó el sufragio femenino. Entonces, me parece otra vez como relevante traer estas ideas de cuándo y en qué momento han ido cambiando las cosas de lo que nos parece impensable. Y otra idea que también quería traer aquí es que justamente todos los ejemplos que he traído son ejemplos que creo que la mayoría de nosotros diríamos, bueno, hoy el mundo es mejor. Un mundo donde votan las mujeres es un mundo mejor que el que no votan, un mundo en el que no hay esclavos es un mundo mejor que el que los hay, un mundo en el que todas las personas son iguales y no hay algunas que son bestias y otras son los que están arriba y son una supremacía, es mejor que otro que no. Pero muchas veces la ventana también se corre en lugares de oscuridad. En advenimientos por ejemplo, un ejemplo muy estudiado y muy conocido fue la idea de toda la ciencia o la pseudociencia, para ser más precisos, de las razas que explota en el principio del siglo XX, sobre todo en Alemania, y que forma parte del advenimiento del nazismo, donde un montón de gente empieza a presentar ideas que 50 años hubiesen sido absurdas, de que si tú tenías el cráneo un poquito más largo y la boca un poquito más abierta, la nariz más cerrada, eras más primate y por lo tanto formabas parte de una raza inferior. Otra vez, más allá de que esto esté bien o mal, lo que digo es que eso es algo que a nadie se le hubiese ocurrido hacer y que de repente empieza a hacerse y eso cambia el eje de la ventana de la conversación pública. Estas cosas aplican en la vida social y aplican en la vida individual. Primero, respecto al rol de la política, que no es lo que a mí más me interesa aquí, pero vamos a mencionarlo. Hay una idea, es decir, este mismo Overton discute, y muchos politólogos lo han discutido, como cuál es el rol de un político respecto a la ventana de Overton. Y, por ejemplo, lo que yo hago el ejemplo de Trump es un político que quiere cambiar la ventana. ¿Quién cambia la ventana? Sobre todo los medios. Es decir, los medios empiezan a imponer ideas y establecen ideas y forman normas y poco a poco los políticos, pero también la gente. Es decir, la gente, la idea, por ejemplo, tú puedes pensar cómo cambia la idea del europeísmo. Es decir, un momento en el cual de repente la conversación sobre que si Europa puede ser un conglomerado político único, o al revés, la idea de romper el europeísmo, es decir, el Brexit, la separación de Escocia, ciertos movimientos independentistas también aquí dentro de España, es decir, todos ellos proliferan en un momento en el cual la idea de las independencias entran, uno puede estar a favor o en contra igual, pero entran dentro del punto de mira de esta ventana de Overton. Y si tú analizas cómo se han ido desplazando esto,
en general no es alguien que tiene la manija y que elige moverla, sino que es un conjunto de fuerzas sociales que van haciendo eso donde hay gente que tiene intereses. Un político muchas veces lo que hace es, este es el ejemplo paradigmático, es Trump. O sea, Trump, por eso lo traje hoy, porque lo de Trump es un ejemplo claro de alguien que da una patada en el tablero y dice voy a correr la ventana y la voy a llevar lejísimos para que dentro de un año, y en un año lo volveremos a hablar, porque estas cosas que hoy parecen rarísimas nos van a resultar más o menos familiar. Él está pensando en eso y está haciendo ese tipo de movimiento. Otro, la visión más tradicional de cómo un político se vincula con la ventana de Overton es que trata de encontrarla y trata de centrarse ahí. Es decir, trata de encontrar cuáles son aquellos temas que son los temas efectivos para hablar. Noam Chomsky, que es un lingüista del MIT, gran fundador del lingüista, además una persona que tenía un gran compromiso político. Y él decía, él tenía una idea bonita, que creo que quiero ir ahora a eso como para ir cerrando, llevando de la vida política a la vida individual de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros también tiene su ventana de Overton, de las cosas que uno ni piensa, ¿no? O sea, qué tipo de vínculo forma, nos casamos de a 2, de a 5, de a 6, la pareja tiene que ser pareja o no. Cada una de estas cosas son cosas que forman parte de una especie de herencia que uno tiene, de la cultura que uno viene, que te da un paradigma dentro del cual tú puedes elegir con quién te casas, pero no si te casas o no. O puedes elegir con qué mujer te casas, pero no si es una mujer o un hombre. O puedes elegir si te casas con uno, pero no si con 5, con 6 o con 3, o vivir con... Es decir, hay como ciertas cosas que ni siquiera entran en la conversación. Chomsky decía que la ventana de Overton nos da una especie de falsa noción de libertad de pensamiento, porque tú dices, bueno, dentro de esta ventana yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Como que yo te diga, yo te llamo y te digo, Jaime, ¿vamos a comer el lunes o el jueves? Tú dices, qué buen tío, ¿no? Me está dando a elegir si vamos a comer el lunes o el jueves. Pero en realidad no te he preguntado. El marco lo has puesto ya. Ya te he puesto el marco que es que vamos a comer. Y a lo mejor mi respuesta es, o sea, yo no quiero comer. Entonces, si tú lo piensas, todo el tiempo nuestros propios vínculos humanos se forman de algunas decisiones que tomamos dentro de un conjunto que muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado. ¿Realmente queremos que este sea el centro del mundo de las cosas que estamos mirando? Y a mí, y con esto luego, con lo que yo quería cerrar, ¿no? Que es, me parece muy interesante, es el tipo de ejercicio que yo trato de hacer y creo que es un ejercicio de humildad que nos hace bien a todos, ¿no? Que es, en general, cada uno en su tiempo está bastante convencido de que lo que hace está bastante bien. Es decir, la mayoría de nosotros, yo genuinamente siento que soy una persona más o menos razonable, pero yo estoy seguro que de la misma manera que yo miro históricamente a los fundadores de Estados Unidos y digo, estos tíos tenían esclavos y ni siquiera se les ocurría que algo de eso estaba mal, o que miro a los españoles intelectuales y buena gente y de buena fe que llegaban a América y decían, ¿estos son humanos o no son humanos? Y digo, estaban como muy rayados esta gente, porque ¿en qué estaban pensando? Lo que a mí se me ocurre pensar es qué cosas estaré haciendo yo hoy que ni siquiera me doy cuenta, porque están dentro de mi ventana de Overton, que dentro de 500 años dirán, pero estos tíos y estas tías, ¿cómo se les ocurría? Y creo que es un buen ejercicio, que cada uno, digo, voy a tirar ideas, a lo mejor matar y comer animales, puede ser que dentro de 500 años sea algo que nos parezca que sea una atrocidad, ciertas maneras y ciertas formas del vínculo del trabajo, es decir, puede ser que hoy los pensamos que están bien, pero que dentro de un tiempo digamos, pero ¿cómo podían hacer que hiciesen trabajar a alguien en estos trabajos? Por ejemplo, un tema que a mí me interesa mucho justamente, que es el del amor, es una cosa bonita, porque el amor romántico, tal como lo conocemos, esto hablaremos otro día, porque es un tema en particular, pero solo para vincularlo con la ventana. Como invención cultural es relativamente nueva. O sea, si tú te fijas, los griegos y los romanos, el amor predominante era el de la amistad. No se casaban tanto entre dos, ni siquiera la liturgia y la novela y la narrativa. Luego empieza como Romeo y Julieta y la modernidad y la idea de que el amor romántico como que toma por encima. Y otra vez, creo que esto que tú traes justamente probablemente sea un poco provinciano. Eso, provinciano en el sentido de que es algo que es propio de nuestra época y nosotros lo damos por dado porque ahora le podemos poner un nombre justamente con este título que está dentro de nuestra ventana de Overton.